Saludos, les estaré haciendo una breve reseña de lo que es el lenguaje de programación tipo C, pero antes que nada les estaré haciendo una pequeña introducción sobre lo que es el lenguaje de programación tipo C. El lenguaje de programación tipo C fue desarrollado en los años 1970 por Dennis Ritchie en los laboratorios de Bell. Fue creado para mejorar el lenguaje B incorporando estructura de datos y control más robustas y eficientes. C se utilizó inicialmente para desarrollar el sistema operativo Unix, lo que ayudó a su rápida adopción y popularidad en la industria del software. Su diseño influenció muchos lenguajes posteriores, incluyendo C, signo de más, C con signo de número y Java. C sigue siendo ampliamente utilizado en un programa de sistema de aplicaciones de alto rendimiento debido a su eficiencia y control a bajo nivel sobre el software. Estaré hablando sobre ventajas y desventajas, iniciando claramente por las ventajas del programa C. Y una de sus ventajas es la eficiencia y el rendimiento. C permite una programación de bajo nivel, lo que proporciona un control directo sobre el hardware y una ejecución rápida y eficiente. También tenemos la portabilidad. Los programas escritos en C pueden ser ejecutados en diferentes plataformas con pocas modificaciones. También tenemos la flexibilidad. Es muy flexible y se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas operativos hasta aplicaciones de alto nivel. También tenemos las librerías ricas. Existen una vasta colección de librerías y funciones predefinidas, facilitando el desarrollo de las aplicaciones complejas. También tenemos la influencia y su legado. C ha influenciado en muchos otros lenguajes de programación modernos como C, signo de más con signo de más, C con signo de números y Java. Y también hablaremos de las desventajas del programa C. Y en primer lugar tenemos su complejidad y punteros. Su complejidad de punteros. El manejo de punteros puede ser confuso y propenso a errores, especialmente para los programadores novatos. También tiene su falta de seguridad. C no tiene una verificación de límites, lo que puede llevar a una vulnerabilidad como desbordamiento de buffer. También tenemos la gestión manual de la memoria. Requiere una gestión amplia de memoria, lo que puede ser propenso a errores como fugas de memoria y accesos indebidos. También tenemos que no soporta programación orientada a objetos POP. A diferencia del lenguaje moderno como C con signo de más y Java, C no soporta directamente a POP, lo que puede limitar su uso en ciertos tipos de aplicaciones. También tenemos la recolección automática de basura. Los programas deben liberar manualmente espacio de memoria, aumentando la posibilidad de errores. También hablaremos sobre la estructura del programa C. Le definiremos en varios puntos. El primer punto tiene la directiva de procesador. Esos son instrumentos que se pueden proponer antes de la aplicación, como incluir librerías. También tenemos como siguiente punto la definición de constantes y macros. Opcionalmente puedes definir constantes y macros. También como siguiente punto también tenemos la declaración de variables globales, variables que son asequibles desde cualquier parte del programa. También tenemos como prototipos de funciones las declaraciones de funciones que se definen más adelante en el código. La función main también como punto de entrada del programa. Todo programa en C debe tener una función. En el siguiente punto tenemos la definición de funciones. Funciones que realizan tareas específicas. Estas pueden ser definidas después de main o antes, según la preferencia y necesidad. Como siguiente punto tenemos los elementos sintácticos de declaraciones o elementos sintácticos del lenguaje C. Y estos estaremos definiendo como el primero son los identificadores, nombres dados a variables y funciones, array, etc. Deben comenzar con la letra O el guión bajo. Pueden contener letras y dígitos y guiones bajos.
En segundo punto tenemos las palabras claves, que son reservadas por el lenguaje y no pueden usarse como indicadores. Ejemplos, tenemos algunos ejemplos como in, return, if, else, will y for. También tenemos como siguiente los operadores, símbolos que representan las operaciones aritméticas, lógicas y de asignación, entre otras. También tenemos los separadores y delimitadores, caracteres que representan elementos sintácticos del código, como algunos signos que utilizamos para dividir palabras. También tenemos las constantes, que son valores que no cambian durante la ejecución del programa. Puede ser numerativas de carácter o simbólica. También en el siguiente punto tenemos liberales en cadena, secuencias de caracteres encerradas entre comillas dobles. La séptima son los comentarios, notas que documentan el código ignorado durante la compilación. Ahora hablaremos de elementos sintácticos del lenguaje. Los identificadores. Los identificadores son nombres utilizados para identificar variables y funciones, arreglos, etc. En un programa son fundamentales para la escritura de código que deben seguir cifras y reglas, ciertas reglas. La regla para los identificadores será la siguiente. El comienzo. Deben empezar con una letra mayúscula o minúscula o un guión bajo. Las siguientes reglas son los caracteres permitidos. Pueden contener letras o dígitos de entre 0 y 9 y guiones bajos. La sensibilidad de mayúscula y minúscula son diferentes. Las palabras clave no pueden ser palabras clave del lenguaje eje, in y return. Los identificadores son esenciales para nombrar y gestionar diferentes elementos del programa, haciendo el código más legible y estructurado. Como siguiente punto tenemos las constantes. Hablaremos sobre los conceptos básicos, que son las variables, que se dividen y se rigen en dos puntos, que son conectores de datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa, y el ejemplo, que son in y eje, que son igual a 25, entre comillas. También tenemos como en el siguiente punto, conceptos básicos, son las funciones, que al igual que la primera se dividen en dos puntos, que son, el primer punto son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden ser reutilizadas. El siguiente punto, que son los ejemplos, que son in y sum, y entre comillas también tenemos in, a, in y b. También tenemos return más a y b. El siguiente tipo, que es la tercera, que son los tipos de datos, al igual que las demás, se rigen en dos puntos, que son que se definen el tipo de datos que una variable puede almacenar. Y el segundo punto, que son ejemplos, que son in, float y char. El cuarto punto son los operadores. En cuarto lugar tenemos los operadores con los siguientes dos puntos, que son los símbolos que realizan operaciones sobre la variable y los valores, que como ejemplo tienen a signo de más, signo de menos, multiplicación y división. Las sentencias de control también, que son estructuras que alteran el flujo de ejecución del programa, como por ejemplo if, else, for y while. Las constantes son variables fijos que no cambian durante la ejecución del programa C. Las constantes se pueden definir de varias maneras, que son constantes literales, que son valores directamente escritos con el código como por ejemplo que son 10, 3.14, a y hello. Constantes simbólicas definidas usando define o la palabra clave const. También tenemos el concepto variable, que es un concepto que es la variable en C, que es un contenedor de almacenamiento de datos cuyo valor puede variar durante la ejecución del programa